tecnológico, ¿sí? Que lo que hay que profundizar en tecnologías alternativas, y otras que es en el ámbito en el que nosotros nos movemos, que son las que hacen una crítica del sistema social, y que dicen mientras no cambie el sistema social no se va a poder transformar la situación ambiental, ¿sí? Y ya habíamos revisado cuáles son esas condiciones del sistema social que hacen que sea difícil resolver la problemática ambiental sin transformar estas relaciones sociales, porque habíamos revisado que el mercado siempre va a tratar de empujar para que se produzca más mercancía, se consuma más, y con ello se está presionando a los ecosistemas y presionando también la vida de la gente. O sea, mientras la lógica sea la ganancia, entonces es muy difícil transformar estas condiciones sociales, estas condiciones ambientales. Pero además nos va a decir Enrique Leff, es también la manera en que conocemos el mundo. Sí, mientras nosotros pensemos que el mundo es un mundo de causas y efectos, entonces no vamos a poder resolver la problemática ambiental, ¿sí? Más allá de eso, Carlos Caso dice es que la problemática ambiental tiene que ver con una manera de pensar el mundo, de pensarnos en el mundo y de ser en el mundo, es decir, de la manera en que construimos nuestras cosmovisiones, ¿sí? Si nosotros nos movemos entonces en una propuesta crítica de la cuestión ambiental, o sea, decimos, y ustedes están en un doctorado de pedagogía crítica, ¿qué es lo que hace la corriente crítica? ¿Por qué están en un doctorado de pedagogía crítica? Porque tiende a ver las cosas de manera más crítica, reflexionadas, no aceptar las cosas como son, sino verles sí, llegar al fondo, al origen de lo que ocasiona. En este caso, ya hablando de los problemas ambientales, es ver qué es lo que lo ocasiona, y a eso nos lleva. O sea, no nada más es ver, ahí está un problema y dejarlo ahí. Solamente decir, hay calentamiento global, pero sí, ¿por qué? Ahorita que tú tocas, por ejemplo, el tema del calentamiento global, fíjense, desde más o menos los años 70 se empezó a hablar de que la emisión de gases, o sea, dióxido de carbono, metano, que es el otro gas de efecto invernadero, estaban transformando la proporción de los gases en la atmósfera, y que eso iba a hacer que la transparencia de la atmósfera no permita que se reflejen suficientes rayos del sol, y entonces se va calentando el planeta porque queda atrapado el calor, ¿sí? Por la falta de transparencia. O sea, si nosotros tenemos un espejo muy fino, se reflejan los rayos y se escapan, digamos, entonces escapa el calor. Pero si tenemos un espejo opaco, entonces no se refleja suficientemente los rayos del sol. Bueno, a pesar de que esto está desde los años 70, la producción de dióxido de carbono sigue aumentando. ¿Por qué? Porque no se renuncia al sistema de producción. Es decir, ¿y quiénes son los que no renuncian? Pues los que tienen el poder y los que tienen las ganancias. ¿Sí? Los capitalistas. Exactamente. ¿Sí? Entonces, nosotros somos hijos de la revolución industrial. Todo lo que tenemos, son productos industriales. Entonces, pero la industrialización es una ventaja para el mundo, pero al mismo tiempo es el camino de la industrialización ha sido la posibilidad de que haya cada vez más productos en menor tiempo, ¿sí? Eso acompañado con el capitalismo produce una gran presión sobre los ecosistemas. Entonces la corriente de educación ambiental crítica es una corriente que revisa las relaciones
de producción, pero además critica que, o sea, va más allá del planteamiento de Marx, porque dice el capitalismo está socavando la base de la vida mundial. Es decir, al estar destruyendo ecosistemas está socavando esa base. Pero para educar ambientalmente, nos dice los principios de Billy, nosotros tenemos que hacer interdisciplina. Nosotros decimos, no, hay que ir más allá de la interdisciplina, hay que entender las relaciones entre los procesos naturales, los procesos sociales y las formas en que el ser humano se ve a sí mismo. Es decir, el ambiente es un sistema humano, es un sistema donde es importante la relación de los seres humanos con la naturaleza, es importante la relación de los seres humanos con los otros seres humanos, porque en la medida en que haya explotación, entonces va a haber procesos de acumulación, y el proceso de acumulación es como un motor que no se detiene, que acumula, no dice ya, cuando es suficiente, no tengo que seguir acumulando, sino sigue acumulando, es un proceso que va creciendo. Y entonces, si hay una relación de explotación, hay una relación de acumulación, entonces eso siempre va a poner en riesgo al ecosistema. Miren, hay muchas propuestas, o sea, no es que esté comprobado de que los mayas desaparecieron por ese proceso. O sea, a pesar de que no era una sociedad capitalista, era una sociedad teocrática, los reyes, bueno, mandaban construir sus grandes tumbas, pero con eso no les era suficiente. Nosotros ahora vemos las pirámides con las piedras desnudas, pero esas piedras desnudas eran aplanadas con un material blanco. Para producir ese material blanco, o sea, esa no era pintura porque no era sobre era como ahora el yeso, no era un yeso. Entonces, para producir ese material blanco, que ahorita se me olvidó el nombre, lo que hacían era, tenían que quemar árboles, ¿sí? Madera, producir carbón para poder obtener ese material blanco y poder blanquear las pirámides. Bueno, muchos dicen que el colapso maya se debió a la suntuosidad de los gobernantes, porque cada vez construían más pirámides, las blanqueaban y entonces iban depredando y depredando los árboles hasta que el ecosistema ya no tenía para dar, ¿sí? Para darles de comer, porque habían arrasado la tierra. Algo semejante pasó con los teotihuacanos. Los paleoarqueólogos han encontrado que hay en las ruinas de Teotihuacán polen fósil que demuestra que en donde está Teotihuacán hubo un bosque. Y si ustedes van ahora, hay una zona árida, semiárida, pues porque sí hay plantas, pero es una zona semiárida. Bueno, Teotihuacán, cuando llegaron los aztecas a México, Teotihuacán ya no existía. Quienes le pusieron Teotihuacán a Teotihuacán, que saben cómo se llamaban, fueron los aztecas. ¿Sí? Los aztecas, como ustedes saben, fue el último grupo que llegó a lo que es Mesoamérica. Entonces, son 500 años de conquista más otros 400 años de llegada de los aztecas, y los aztecas cuando llegaron a Teotihuacán ya tenían por lo menos 500 años de abandonados, o sea, ha pasado 1500 años y el bosque no se puede retener. O sea, lo que se supone es que creció tanto la ciudad y la gente se construía todo con madera, que arrasaron el bosque hasta que ese ecosistema ya no les dio sostenimiento, y entonces emigraron a Tula. Después de Tula a Xochicalco, y se cree que llegaron incluso a las zonas mayas, ¿sí? Bueno,
eso de lo que nos estoy hablando de Mesoamérica, pero podríamos revisar muchas otras culturas que fueron depredando su ecosistema y migrando hacia otros ecosistemas. Y claro, fueron aprendiendo a manejar el ecosistema. Cuando llegan los aztecas a tal saber acumulado, que ellos pues se dan el lujo de construir la agricultura más sustentable y productiva que hay en toda la faz de la tierra, que es la chinampa. La chinampa está siempre produciendo, que es este entramado de hojas, palitos y lodo flotando en el agua, porque las plantas pues, todo el tiempo tienen agua. Entonces se cosecha y se vuelve a reproducir, se cosecha y se vuelve a reproducir. Chinampas. Sí, yo nunca había oído. La chinampa es el sistema agrícola más productivo y eso nos habla de un saber acumulado. Algunos historiadores de los aztecas dicen que los aztecas tenían tal manejo de la vida que se daban el lujo de hacerle regalos a otros reyes, como entregarles flores, y que en el momento de recibir las flores abrieran. Animales, y que en el momento de entregárselos los animales palieran. O sea, ¿por qué? Porque tenían un manejo impresionante. El conocimiento y el manejo, la autosustentabilidad de la que hablan las lecturas también. Sí. Entonces, de todos, bueno, los aztecas no alcanzaron, no depredaron su ecosistema, o sea, ellos manejaron su ecosistema, pero se dice que los teotihuacanos, el colapso maya y el colapso teotihuacano fueron colapsos de depredación del ecosistema. Y bueno, los mayas se iban moviendo, empezaron sus ciudades más antiguas en Honduras, se pasaron a Guatemala, después a Chiapas, finalmente terminaron en la punta de la península. Las ciudades mayas más nuevas son las ciudades de Chichén Itzá. ¿Sí? Entonces, con todo su conocimiento y toda la grandiosidad maya, hay esa propuesta, que los mayas desaparecieron porque depredaron su ecosistema. Bueno, entonces, de ahí podríamos decir una frase que es muy simplona, pero que nos habla de que todos los pueblos, cuando tienen una relación de dominación y opresión, producen colapsos ambientales. El problema que tenemos ahorita es que el sistema es global. O sea, nosotros no tenemos para dónde migrar. Los teotihuacanos se fueron de Teotihuacán a Tula, de Tula a Xochitl, ¿sí? Los mayas se fueron de la zona que ahora es Honduras hasta llegar a Yucatán, fundando diferentes ciudades, pero ahorita el planeta está igual todo en un régimen, en una relación capitalista. Entonces, ¿para dónde migramos? No tenemos ninguna posibilidad. Por eso se hace indispensable la educación ambiental. Y entonces hoy vamos a revisar las características o las dimensiones de la educación ambiental. ¿Sí? Las dimensiones conceptuales de la educación ambiental que nos van a permitir entender por qué necesitamos transformar la educación de la escuela, la educación en las comunidades, la educación en la vida. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Vamos a revisar eso. Sí, son los dueños. Sí.